Francisco, muchas gracias por haberme invitado. Tú sabes que no soy ecólogo, no soy agrónomo, ya no sé qué soy, pero llego a este simposio realmente con un espíritu de humildad para poder aprender de ustedes. Entonces, en ese sentido, es un honor para mí compartir espacio con gentes que han trascendido, yo creo que gentes que han trascendido a su época y a su historia y van a ser referentes para generaciones del futuro. También para mí es un honor poder dialogar con jóvenes. Pedí que no se leyera mi currículum porque los currículums de los viejos parecen impresionantes, pero realmente lo único que se llama son años acumulados, así que jóvenes, ustedes van a tener un currículum tan impresionante o mayor que nosotros. Déjenme comentar un poquito, y por favor, Valeria, Francisco. Ahí está. Ya pasó. No, pero ya me pasé una. Ahí está. Déjenme comentarles el tema para poder expresar de dónde vengo. Déjenme comenzar con una historia. Cuentan que cuando los conquistadores llegaron a México, empezaron a tratar de enseñarle a la gente, o a América, porque no estoy seguro de esta historia de dónde se hace, si es aquí o en el norte, en los Estados Unidos, llegaron a tratar de enseñarles las filosofías y las ciencias europeas, y un misionero estaba tratando de enseñar a contar a uno de los sabios de un pueblo indígena, y le decía que 1 más 1 eran 2. Y pasó mediodía enseñándole que 1 más 1 eran 2, y el líder indígena se negaba a creer que eran 2. Y así pasaron varios días hasta que finalmente el misionero, un poco desesperado, le dice, ¿pero por qué no puedes entender? Le dice, bueno, en mi pueblo contamos con nudos. Y le dice, sí, y le dice, a ver, nudos en una cuerda. Y le dice, a ver, préstame una cuerda. ¿Cuántos nudos tengo aquí? 1. Préstame otra cuerda. ¿Cuántos tengo aquí? 1. Y cuando los pongo juntos, ¿cuántos tengo? 3. Tengo un nudo en la cuerda, un nudo en la otra cuerda y un nudo con el tercero. Entonces, esto es un poco de dónde vengo yo. Vengo del exterior, vengo con una visión quizás distinta. Lo que voy a decir espero no sea irrespetuoso, no trato de faltarle a nadie, sino simplemente es una visión personal. Voy a empezar con algunas preguntas que me parece que son importantes. Y tan nervioso estoy de presentar ante los expertos que yo casi nunca uso apuntes, pero hoy he tenido una serie de apuntes que si lo pueden traducir se los agradezco para que me ayuden. Pero para poder entender el rol que puede jugar la agroecología o incluso cualquiera de nuestras actividades, tenemos que preguntarnos en dónde estamos. Y me parece que estamos yo voy a poner tres grandes características de nuestra época y de la época que viene en los próximos años. La primera es que estamos en un mundo de permanentes crisis. Si esto lo hubiéramos dado hace 10 años o 8 años, Francisco, hubiéramos dicho, tenemos la crisis económica, la crisis, bueno, en el 21 la crisis del COVID, la crisis de salud. Entonces, no quise poner todas estas crisis porque estamos en una crisis permanente. Obviamente la crisis climática es el más grande de los retos que tenemos, pero las crisis económicas y las crisis sanitarias son realmente importantes. Segundo, yo creo que estamos en un punto real de inflexión. Por muchos años me preguntaba cómo es que el Imperio Romano desapareció, estando en Roma. ¿Qué fue lo que hizo que los aztecas desaparecieran o los mayas transitaran hacia otras zonas, incluso la extinción? Y bueno, me doy cuenta que esta época que nos toca vivir a nosotros, que nos ha tocado vivir a los que tenemos 60, 70 años, ha sido una época de un punto de inflexión. Y creo que estamos llegando a un punto de inflexión. Si Trump sueña algo, si Putin respira, si nos causa, y esto nos lleva a la tercera crisis que vivimos, en una histeria social total. ¿Cuántos de ustedes checaron su teléfono el día de hoy? En la mañana. ¿Cuántos vimos las noticias? ¿Cuántos nos impactamos porque Bad Bunny cantó el día de ayer en el estadio? Pues vivimos en un estado de crisis total que nos ha causado una paranoia de inmediatez, de falta de análisis. Entonces, me parece que no solamente las crisis,
si no es este punto de inflexión, que no sabemos a dónde vamos, y terminaré con una reflexión al respecto. Y finalmente tenemos una histeria colectiva social, causada por los medios de comunicación, por la falta de análisis, por lo que ustedes quieran. No me voy a detener mucho en esto. Pero la pregunta importante es, ¿por qué hemos llegado aquí? Y yo creo que si no entendemos las causas por las que hemos llegado aquí, no vamos a resolver el problema. Y me parece que aquí estoy poniendo 3 causas y un cuarto punto que no sé si es causa o es efecto, o es causa y efecto, o es efecto y causa. La primera de ellas es porque los hombres nos hemos creído los dueños de la madre naturaleza. Esto es quizás el grave crisis en la que tenemos. Nosotros tenemos que reconocer que no somos los dueños de la madre naturaleza, somos parte de la madre naturaleza, somos parte de un sistema. No estamos aquí para dispensar la naturaleza, y como Francisco, el Papa Francisco nos lo dijo a todos muy claramente, estamos en una época de sentirnos propietarios, dominadores, expoliadores, en una época del descarte, en la época del descarte total de consumismo. Entonces tenemos, para mí es una de las causas centrales. Si no las entendemos las causas, las soluciones que vamos a dar son equivocadas. La segunda, hemos tenido un desdén por la persona. Hemos puesto al materialismo, al consumismo, a cualquier otra cosa arriba de la persona. Pero la dignidad de la persona la tenemos que recuperar. Y no hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer. Si no, cualquier solución va a ser una solución tecnológica transitoria. Finalmente, yo creo que tenemos una gran codicia y avaricia. ¿Sí? Tenemos una gran codicia y avaricia para todos los que venimos de otros lados. El haber tenido la oportunidad de bañarnos con agua fría nos hizo un poco de, como dicen en inglés, shake up a little bit en lo que somos. Y se nos olvida que hoy vivimos en un mundo lleno de codicia y de avaricia. Y hay un punto que me parece que es muy interesante que no hemos hablado, hablamos tangencialmente porque creo que políticamente es incorrecto, es que tenemos un crecimiento poblacional enorme y desmedido. Hoy día somos más de 8,000 millones, 9,000 millones de habitantes. México, cuando yo nací, éramos 50 millones o 40 millones, ya me estoy incluyendo, éramos. Hoy estamos hablando de 130 millones de habitantes. Y este es un tema, pero no solamente es este tema. El tema también es que con este crecimiento demográfico tenemos un cambio en la distribución demográfica. México, y esto nadie lo mencionó ayer, no lo hemos mencionado, tenemos 80% de nuestra población vive en las ciudades. Y cualquier cosa que hagamos en la agroecología tenemos que pensar en los otros 80%. Y de esos 80%, pónganse serios, 20% viven alrededor de 30% viven en 3 núcleos. En 3 núcleos urbanos: México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, León, seguramente Cancún. Entonces tenemos un cambio demográfico que lo que hagamos tenemos que hacer. Ayer ya algunos de ustedes, y me voy muy rápido en esto porque no es quizá lo más importante, pero algunos de ustedes hablaron ayer de que los sistemas alimentarios no están cumpliendo. Voy a transitar a los sistemas alimentarios. Yo creo que los sistemas alimentarios evolucionan. Si no evolucionan, estaríamos comiendo carne cruda sin fuego todavía aquí nosotros. Hemos ido evolucionando y ha ido evolucionando en función del desarrollo de la agricultura, del desarrollo de la economía, del desarrollo de las sociedades. La transformación que estamos buscando es hoy día y voy a hacer mi segunda reflexión al final, es una transformación dirigida con objetivos construidos preantes. ¿Sí? Yo creo que el sistema alimentario actual, alguien no lo concibió hace 20 años. Hoy día estamos tratando de pensar cómo debemos ser el sistema alimentario en 20 años. Pero aunque no interviniéramos, el sistema alimentario dentro de 20 años va a ser distinto al nuestro. Acuérdense ustedes, cuando éramos jóvenes y vivíamos en el pueblo, pues pan Bimbo lo comíamos cuando íbamos de lujo. Era de lujo, era cuando íbamos, que nos llevaban al picnic allá al campo de fútbol, porque era donde podíamos salir de picnic. Hoy día, pues tenemos todos estos alimentos procesados, alimentos para hacerse guapo, para hacerse bello, para hacerse delgado, para hacerse bonito, etcétera, etcétera. Entonces han ido evolucionando. El reto hoy día es reconocer
que los sistemas alimentarios han fallado, los sistemas alimentarios nos han fallado y tenemos que pensar es hacia dónde lo llevamos. Entonces, en síntesis de esta pequeña introducción, yo creo que nuestro sistema económico, y me siento raro hablando solamente en el podio sin moverme, pero tengo miedo de subirme a los sillones y me van a pedir que baile y eso sí sería mortal. En síntesis, yo creo que nuestro sistema económico y nuestros sistemas planetarios están en lucha. Estamos llegando a un borde de los sistemas planetarios. Ya hemos rebasado el límite de los sistemas planetarios. Entonces están en lucha. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que solo podemos cambiar uno de estos. La naturaleza, aunque la hemos ido cambiando, la naturaleza va a pasar. Venía oyendo ahorita tus pláticas del río que las inunda. Pues no es culpa del río, es culpa de nosotros que nos sentamos en las orillas del río. Tenemos 15 muertos o 20 chicas muertas en Texas, porque el río nunca llovía, pero es el cauce del río, y para los ríos y para la naturaleza, 500 años es como un minuto para nosotros. Entonces, en esta naturaleza, yo creo que en esta lucha, quien va a ganar es la naturaleza, y depende de nosotros qué posición tomamos. Entonces, para los que estamos en agricultura, entonces nos preguntamos cuáles son las alternativas. Aquí no me siento mal porque estoy como el Papa con su concilio, estoy hablando entre los que conocen. Entonces, si les preguntara si hay otra alternativa distinta, todo el mundo me consideraría anatema, entonces quiero decir que la agroecología es una solución, ¿sí? Para que no me consideren anatema. Pero cuando empezamos a hablar de ecología y me pediste, Francisco, que entrara a ecología, dije, bueno, me voy a poner a entender. Creo que yo fui uno de los primeros que compré sus libros, doctor, porque aunque yo me consideré en un momento en mi vida un investigador básico, eminentemente básico, no me importaba la aplicación, yo quería entender por qué, concretamente por qué la madre y el feto se comunican y por qué una hembra queda gestante y por qué otras hembras no quedan gestantes, no me importaba. Sabía que podía desarrollar otras cosas. Pero cuando me preguntas, me pongo a ver qué hay la agroecología y empiezo a encontrar diferentes definiciones, diferentes acepciones, posiciones políticas, conceptos como regenerativos que están empezando a crecer. El martes me inscribí a un curso, y hace 8 días, que era una ganadería regenerativa y agroecológica, y entonces dije, perdón, voy a usar la expresión de chavos de México, chale, para una persona que tiene 2 neuronas como yo, para que las use solo para respirar, no puedo entender esto. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo a ver hacia dónde podemos transitar. Y quiero compartir con ustedes 5 ideas que me parece que son fundamentales que un grupo como este considere para poder poner a la agroecología dentro del contexto. Me parece que uno de los primeros retos que tenemos con la agroecología es la necesidad de entrar al tema de la política pública, y ayer estaba pensando, puse incentivos e inversión, pero creo que más correcto se hubiera sido poner política pública y bienes públicos, porque el objetivo de la política es hacer bienes públicos que signifiquen el apoyo para todos. Entonces, ¿qué tipo de política estamos hablando? ¿Qué entendemos por la política? Yo he estado del lado de la política y me quedé que la gente no me daba la información necesaria para yo tomar decisiones. Y he estado del lado de las decisiones y le digo, yo le doy las decisiones a estos políticos y a estos señores, señoras, señoritas y señores, en el nuevo sentido, y no lo resuelven. Entonces, ¿qué entendemos por política? Ayer escuché, ya tenemos un decreto. El decreto del municipio de agroecología. ¿Es eso lo que queremos como política pública? Yo creo que no. Entonces, tenemos que tener un diálogo sobre política pública. Yo creo que en este caso nosotros tenemos que seguir trabajando para que la política pública cree las bases para que podamos desarrollar la agroecología o los sistemas de producción sustentables que todo mundo tenga acceso. Y este es un proceso largo. No es una política, es una visión de Estado, es una visión de largo plazo. Entonces, aquí hay que evitar que cuando hagamos la política
construyamos camisas de fuerza, sino favorezcamos la innovación, favorezcamos el libre pensamiento. Y entre más tengamos leyes, reformas, etcétera, etcétera, vamos a ir limitando más nuestra forma de pensar. Entonces, me parece que uno de los primeros retos para el futuro de la agroecología es cómo vamos a construir estas políticas públicas. Pareciera que en México tenemos un México partido en 2 o en 3 o en 4 y que necesitamos una política que sea incluyente a todos. El doctor Mariá, que estuvo metido en la política algunos años, igual que su servidor, y puedo decirles, sin temor a equivocarme, que no tenemos una política para el agricultor de mediana escala. Tenemos subsidios para el de pequeña escala, el grande se puede mantener, pero el de mediana escala, y no hemos tenido una política. Entonces, este es el tema fundamental, me parece, que tenemos que seguir y tenemos que preguntarnos qué entendemos como política, ¿sí? Recuerden que los políticos tienen algunos objetivos, y es ganar elecciones y perpetuarse en el poder independientemente del sistema, sea de derecha y sea de izquierda, y lo vemos hoy día en todos. Esa no es la política que necesitamos. La política que necesitamos es la política del bien común, y esa es la política que tenemos que generar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevo muchos años haciendo. El segundo tema, y me parece que Francisco, tú ayer lo tocaste y me parece que es fundamental, y algo tocó el doctor Mariá, que ya hemos tocado aquí, es cuál es la relación de la agroecología con la ciencia experimental, con la innovación y con las nuevas tecnologías o la nueva biología. Y aquí me parece que tenemos que pensarla en dos grandes ramas. Primero, ¿cuál es la ciencia que necesitamos para demostrar que la agroecología realmente funciona? Me parece, y voy a ser muy grosero, que usando el término agroecología hay muchos charlatanes. Cuando tuvimos el problema de la roya de café, empezamos a poner vinagre en los cafetales, porque venía de no sé quién, y la verdad nunca resolvimos el problema de la roya. Lo aumentamos el problema de la roya bajo el signo de la agroecología. Entonces necesitamos que los agroecólogos tengamos un proceso de evaluación. Y si tenemos estos lixiviados, el lixiviado que hago hoy, ¿cómo funciona? Tú lo mencionaste. ¿Cuánto funciona? ¿Cuál es lo que lo hace especial? Porque yo he tenido experiencias con la gente incluso de nuestro instituto, donde decían, es que es un lixiviado con arena, con tierra de monte. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿y la tierra del monte de este año es la misma del año pasado? Y segundo, te pones a preguntar, ¿estoy haciendo un daño a la tierra de monte porque estoy acabando con el monte para llevarla a ser lixiviados para algo que puede funcionar o no? Entonces, me parece que los agroecólogos, o quien trabaja en la agroecología, tiene que hacer una introspección seria y decir, voy a someter esto a ciertos procesos experimentales, a ciertos criterios de medición. Y ahí me parece que datos. Por otro lado, me parece, no lo mencionaste, Francisco, que hay que hacer una reflexión. ¿Estamos contra productos o estamos contra procesos o estamos contra conocimiento? La agroecología a veces parece que se opone al avance del conocimiento de la nueva genética, de la nueva biología. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque es el conocimiento. La ciencia nos debe llevar no a producir tecnologías, sino a entender las cosas, a descubrir la verdad. Entonces, yo creo que aquí hay una gran necesidad de todos los que trabajamos en agroecología de dar una pequeña repensada de las cosas. Entonces, el segundo tema es cómo nos relacionamos con la ciencia, la innovación. Y no se trata como muchos de los que estamos en la ciencia, el neoliberal o liberal, ya no sé si neoliberal o liberal, eso me parece, en la ciencia que decimos el pesticida no funciona, voy a producir otro pesticida. No, lo que tenemos que hacer es, si el pesticida no funciona, tengo que preguntarme cómo voy a tratar esto sin pesticidas. Y para eso necesitamos ciencia, ¿sí? Entonces yo creo que es el segundo tema que me parece que la agroecología nos debe. El tercero, que lo conversamos ayer, tiene que ver con consumidores, precios y encadenamientos. En la crisis del 2008 de alimentos, me encontraba en Washington, y cuando hay crisis, todo el mundo tenemos soluciones y todo el mundo hacemos simposios y conferencias. Y nos reunimos en una conferencia convocada por, si mal no me equivoco, por el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, y llegó un joven
a presumir la importancia de los pulses, de las legumbres, los frijoles, las lentejas, y el poder nutritivo de estas, la importancia que tenían para resolver el problema nutricional del mundo. Y nos hizo una presentación y uno de mis colegas que estaba ahí agarra y le pregunta, cuando hablaba de estos frijoles y estas lentejas que él había comprado y que casi lo habían hecho guapo, bello, inteligente, transformado, y le pregunta, ¿dónde las compraste? Whole Foods, Chicago. Perdón. ¿Y cuánto pagaste por ellas? $4.50 la libra. Entonces, mucho de lo que hacemos, cuando tendríamos en aquella época la medición de pobreza a $1.25 al día, $4.50 la libra, no importa qué tan buena sea. Y esto, yo creo que tenemos, por eso tu trabajo me parece que es fundamental en entender la dinámica del mercado. No quiero decir que el mercado sea el rey, pero la tenemos que entender, la dinámica del mercado, y preguntarte, por ejemplo, ¿puede la agroecología ayudarnos a abastecer los 25 millones que tengo en la Ciudad de México? Porque los 25 millones de la Ciudad de México también queremos comer el mango, la chaya, la espinaca de agua, como le llamabas, en la Ciudad de México. Y la produzco con agroecología, ¿y cómo la voy a llevar a la Ciudad de México? ¿En avión? ¿En transporte? Y entonces el costo de las emisiones de carbono que habíamos ahorrado acá. Pues yo creo que aquí hay una gran oportunidad de entender cómo vamos a hablar y cómo vamos a estructurar estas cadenas y cómo vamos a distribuir los efectos de la cadena. Todo mundo sabemos que del café que nos estamos tomando, 3 centavos por taza de café en Estados Unidos le llegan al productor. Menos del 1% del valor de la taza de café le llega al productor. Entonces, me parece que en todo este análisis de la agroecología tenemos que incluir al consumidor, la composición de las cadenas, cómo utilizamos las cadenas locales vis a vis las cadenas largas. Aquí me parece que hay una gran tarea para crear una agenda de la agroecología, para que nuestros productos no se distraigan. Después, me parece que un cuarto punto importante es cuál es el rol de la agroecología en el desarrollo local y en el empleo. Y aquí es importante lo que ayer le comentábamos acá, cómo está la mujer involucrada, cuáles son los impactos. Cuando tenemos una migración de los campos a las ciudades, cuando tenemos 80% de nuestra población en las ciudades, ¿qué impacto vamos a tener en mano de obra? ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿Cuáles son los derechos de estos trabajadores? Y yo creo que la agroecología tiene que considerar esto finalmente en un aspecto. Y tengo que apurarle porque ya voy un poquito atrasado. Y aquí voy a tocar un tema. Mariaca, Ramón, cuando veníamos en 4 horas de conversación y 3 sándwiches que nos comimos, porque creo que nos comimos los sándwiches hasta de Steve y de la doctora, nos los comimos, veníamos platicando y decía, es que la ciencia se ha vuelto colonialista, no nos hemos quitado el colonialismo. Pero, ¿saben una cosa? Yo creo que aquí también tenemos que pensar en que la agroecología tiene que evitar, y yo lo veo con una gran preocupación, ser una nueva arma del colonialismo. Ya no solamente porque los que vengan del norte nos indiquen qué es lo que la agroecología significa. O sea, la agroecología ha sido creada en estas regiones, en México fundamentalmente, ¿sí? Pero hoy día, con toda esta necesidad de transformar los recursos, los sistemas alimentarios, ha habido una gran transformación y varios países, Francia entre ellos, Suiza, Bélgica, Dinamarca, algunos otros, ponen a la agroecología como el centro de dice, el desarrollo de nuestra agricultura es agroecológica. Bueno, aquí tienes 2 grandes problemas. Primero, que como son grandes donantes a las organizaciones, van y te dicen, si tu agricultura no es agroecológica, no te voy a negar los recursos, particularmente a los pueblos africanos. Entonces la pregunta es, ¿de qué agroecología estamos hablando? ¿De la agroecología desarrollada por estos países que dependen de subsidios, cuando una vaca o un campo recibe más subsidio que el ingreso de un personal en África? Y estamos nosotros entonces poniendo la agroecología para satisfacer las necesidades de los donantes o no. Y yo creo que aquí me parece
muy importante, la generación de cuadros conocimiento local para crear una agroecología independiente y fuera de colonialismo. Yo veo la agroecología bajo este movimiento como un fuerte sistema de colonialismo, no para nosotros, pero sí para el resto, para muchas partes del mundo. Yo creo que aquí hay que ponerlo en la mesa. A mí me parece que esto es una realidad, como decía alguien, una realidad real para poderlo hacer. Quiero terminar con tres ideas. La agricultura es un acto político. Y para resolverlo tenemos que resolverlo desde la política. Y el acto político representa las visiones, los sentimientos, los sesgos de quien hace la política. Y por lo tanto, la solución a la agroecología no va a venir desde la agroecología, no va a venir desde los lixiviados, no va a venir desde la ecología política. Va a venir solamente cuando tengamos claridad hacia dónde queremos llegar. Entonces aquí me parece, y aquí hay un gran tema, los académicos y los investigadores no somos políticos y los políticos no somos investigadores. Y ayer yo ya es que tenemos una joven que estudió conmigo, la diputada, tiene otros intereses. ¿Sí? Entonces, hay que entender que la agricultura y la agricultura de México, el futuro, es un acto político. Dos, una de mis grandes preocupaciones, ustedes vieron la película de Derbez que se llama Sin instrucciones incluidos, alguna cosa por el estilo. Estamos en un proceso donde estamos construyendo un sistema, pero no tenemos instrucciones. No tenemos un rompecabezas que diga esta pieza va bajo esta, la estamos construyendo con experiencia y tenemos que ser muy cuidadosos. Había pensado terminar con preguntarles, ¿y qué pasa si la agroecología falla? ¿Qué nos queda? Entonces tenemos un proceso que no tenemos instrucciones. Entonces, al no tener instrucciones, yo creo que implica humildad, implica nuestra capacidad de cambio rápido, nuestra capacidad de aceptar ideas extrañas, nuestra capacidad de ver el mundo desde otras perspectivas y de ser capaces de adaptarnos al cambio de una manera muy rápida. Esta es la segunda reflexión que tengo que hacerlo. Lo que conocemos hoy, no sabemos si va a funcionar. Tenemos que probarlo y estar dispuestos a cambiar. Finalmente, y termino con esto me parece que es lo más complicado. Debemos evitar el monocultivo de la mente. Y el monocultivo de la mente implica abrirnos. Yo debo decirles, y Francisco lo sabe, que he transitado durante 4 años tratando de entender los sistemas alimentarios, no los sistemas, las razones atrás de los sistemas alimentarios de pueblos indígenas. Y esto me ha obligado a cambiar mi mentalidad, pero tristemente incluso en los pueblos indígenas me he encontrado en muchos un monocultivo de la mente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar este bendito monocultivo de la mente. Si no lo cambiamos, vamos a seguir repitiendo lo que el doctor hizo, que no quiero decir que estuvo mal, pero fue en su tiempo, en su momento, en su espacio. Y no podemos pensar que solamente va a venir de las biotecnologías o de la agroecología o de la biología sintética o de los drones. Tendremos que tener la capacidad, y esto creo, y para cambiar el monocultivo de la mente hay que sentarnos de aquel lado de la mesa. Bueno, y aquí en esta silla, bueno, aquí también, porque es donde están los jóvenes. Ellos son los únicos que pueden cambiar. Es donde tenemos que, a ellos a los que tenemos que fertilizar con lixiviados, pero probados, los lixiviados probados, con conocimiento distinto, retarlos. Ellos son los que van a romper, porque nosotros ya tenemos nuestro suelo erosionado, ya tenemos nuestra agua contaminada. Y romper el monocultivo de la mente es lo más difícil. Termino con una historia. Cuentan que hay un profesor que se hizo famoso porque estudió la mancha negra de la pata roja de la araña verde. Y el profesor se hizo muy famoso y lo empezaron a invitar a todos lados a dar su conferencia. Y a dar su conferencia, pues empezó a cobrar, cosa que
no pasó aquí, pero en fin. Empezó a cobrar y empezó a juntar algo de dinero, y al tener dinero se contrata un chofer. Y el chofer empieza a darle conferencias, va con él a las conferencias. Y un día venía a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y el chofer venía muy serio. Y el profesor le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas tan serio? Siempre, no, dice, mira, profesor, he estado con ustedes 10 años, y a donde va, da usted la misma plática. Es más, sus diapositivas que usaban aquellas de Kodachrome, ¿se acuerdan? Ya están casi transparentes. Es más, le dice el chofer, las preguntas que le hacen son las mismas, profesor. Es más, yo puedo dar dice, ¿tú puedes dar la plática como yo? Sí. Dice, vamos, hacemos algo. A la entrada del pueblo nos cambiamos, tú te pones mi traje y yo me pongo el de chofer. Y efectivamente, el chofer llega, lo reciben muy bien, extraordinario, el chofer feliz, y empieza a dar la plática. Y el profesor se sienta en la parte de atrás, por ahí por donde está Carmen y el doctor Steve. Se sientan y da una extraordinaria presentación, mejor que la del profesor. El profesor está sorprendido. Viene el momento de preguntas y respuestas y casi se sabe todas las preguntas y las respuestas. Hasta que finalmente hay una niña sentada por allá en la esquina media adormilada que levanta la mano y le dice, oiga, profesor, ¿y qué opina usted de la estructura molecular de la manchita rosa que está en la mancha negra, la pata roja de la araña verde? Pregunta que el chofer jamás había escuchado. Y le dice, ¿me puede repetir la pregunta? Y se la vuelve a repetir y dice, ¿qué hago? Dice, ¿usted de dónde es estudiante? Yo soy estudiante de la Universidad Intercultural de… con razón. Su pregunta es tan fácil que le voy a pedir a mi chofer que está ahí atrás que la conteste. Entonces, Steve y Carmen, por favor, ayúdenme a contestar las preguntas. Gracias.